¿Cuántos vinieron esta mañana con un deseo profundo de adorar al Señor? Dele un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Levante sus manos y diga al Espíritu Santo: bienvenido a este lugar. Pon tu mano en tu corazón y dice: esta es tu casa, Espíritu de Dios. Llévame de tu mano, Señor. Llévame a mayor profundidad contigo. Lléname más del amor del Padre y que yo pueda dar ese amor a otros en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo van con el ayuno? ¿Han visto fruto? Y más fruto el que vamos a ver. ¿Cómo van con las 21 acciones de amor? Todo un reto, ¿no? Pero ¿cómo se siente? Eso alegra el corazón cuando uno puede mostrar amor a otra persona, cuando de una u otra manera puede mostrar algo de Dios. Hace una semana les estuve hablando de ser guiados por el viento, seguir al viento, al Espíritu Santo. Y hoy quiero darles una gran clave para hacer esto. ¿Y sabe cuál es la clave? Una gran clave para seguir al Espíritu Santo. Se llama pasión. Di conmigo, pasión. Hay que seguir la pasión que el Padre ha puesto en nuestro corazón. Y eso es clave para seguir al viento. ¿Quién conoce a Agnes Gonza Bojasiu? Casi ni lo pronuncio. Agnes Gonza Bojasiu. ¿Alguien la conoce? Ella recibió un llamado cuando era una adolescente e hizo toda su capacitación ministerial en Irlanda y la India. Y un día, siendo aún una adolescente, se acercó a sus superiores y dice que se acercó con una pasión que Dios había puesto en ella. Diga conmigo, con una pasión que Dios había puesto en ella. Y les dijo: tengo 3 centavos y un sueño dado por Dios para edificar un orfanato. Sus superiores le dijeron: con 3 centavos no se puede construir un orfanato. De hecho, con 3 centavos no se puede construir nada en la vida. Y ella les dijo: pero con 3 centavos y Dios se puede construir absolutamente todo. Durante 20 años trabajó entre los pobres en los suburbios de Calcuta, India. Y en 1979, la mujer que conocemos como la Madre Teresa de Calcuta ganó el Premio Nobel de la Paz. Hay un largo camino entre 3 centavos y un Premio Nobel, ¿cierto? Pero ese largo camino empieza con una pasión avivada por Dios en el corazón. ¿Qué es lo que Dios ha puesto a latir en tu corazón? Al final de su ministerio, los admiradores de la Madre Teresa de Calcuta le preguntaban cómo ellos también podían hacer una diferencia en la vida de otras personas. Y ella les decía frecuentemente: busca tu Calcuta, busca tu Calcuta. Busca la pasión que vino del corazón de Dios a tu corazón. Alguien dijo que la fecha en que uno muere no es la misma que queda grabada en la lápida, porque la mayoría de gente muere mucho antes, cuando ya no tienen nada por lo cual vale la pena vivir. De hecho, no comenzamos a vivir mientras no hayamos encontrado algo por lo cual vale la pena morir. Tal vez por eso Jesús estaba tan lleno de vida, porque tenía no muchos, sino muchos por los cuales morir. Jesús era un apasionado por la vida, tanto que ¿cómo se llama la última semana en la vida de Jesús? La pasión de Cristo. Era un apasionado. Y yo creo que Jesús quiere que vivamos vidas apasionadas por Él. ¿De dónde vino esa pasión de Jesús? Del amor por su Padre. Él decía: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y del amor por la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. Tal vez por eso resumió la ley y los profetas en: ama al Señor con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Diga conmigo esto: la pasión viene del amor. Y Dios ha puesto esa pasión en tu corazón porque Él mismo ha derramado ese amor en tu corazón. Vamos a ir desarrollando el tema. Esa es la invitación de Jesús. La Biblia está llena de personas que vivieron apasionadas por Jesús, hombres y mujeres. Yo escogí uno de ellos. Yo escogí al apóstol Pedro. A Pedro lo apasionaba la pesca. ¿Cuánto les gusta pescar? ¿Cuánto? Levante su mano y le digo: a mí me encanta pescar. Es tan emocionante cuando usted siente que un pez pica, ¿no? Bueno, hay otros que dicen: no, uno dice a esperar a que otro le dé hambre, eso no va conmigo. Pero cuando un pez pica, cuando algo y es grande, eso uno siente una emoción tremenda. Yo enseñé a mis hijas a pescar desde el día que podían tener una varita, coger una varita en la mano. Y ellas me permitieron con mucho esfuerzo
poner esta foto. No querían. Usted sabe, cuando ya uno tiene 16, 18, ya uno no quiere que le pongan determinadas fotos, ¿no? Ya hay que elegir. Pero algo frustrante de la pesca es cuando usted está todo un día y no pica nada. Y cuando yo empecé a pescar, así era. Y recuerdo que una vez llegué y yo, mejor dicho, yo me empeliculé. Los mejores carreteles, las varas, yo miraba las carnadas, los anzuelos, y llegué desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y nada me picó. Y el señor de al lado con 2 baldes llenos de tilapia. Y yo miraba así de reojo a ver qué era lo que él hacía, cómo tiraba, qué carnada. A lo último, como a las 6 de la tarde, me dio pena y yo hacía que me picaba sin que me picara. ¡Uy! Este era grande, y decía duro, se voló. Yo creo que así se sentía Pedro cuando toda la noche tiró la red y no pescó absolutamente nada. Estaba cansado, con sueño, porque la pesca no solamente era su pasión, sino su trabajo. Tenía cuentas por pagar y sin ganas de llegar a la casa, porque se imagina la cantaleta de la esposa: usted no trajo nada, y seguro lo olía. Y usted se viene de pescar, porque yo no creo que usted sea tan buen pescador en toda la noche sin sacar nada. Pero creo que lo que más tenía frustrado a Pedro es que había dado absolutamente todo sin ningún resultado. ¿Y acaso, familia, no nos hemos sentido así muchas veces? Que damos todo y nada sucede. He dado todo por esta relación y nada. He dado todo por este ministerio, por este trabajo, por esta profesión, por este hijo, y nada. Muchos sentimos esa frustración cuando lo hemos dado todo y nada sucede. Creo que así estaba Pedro. Entonces Jesús entra en escena. Ya Pedro había lavado la barca y la red. Y Jesús le dice: Pedro, préstame la barca para predicar. Ya Jesús conocía a Pedro y Pedro a Jesús. Jesús los había invitado a tomar un alguito en su casa, había compartido con ellos, había sido muy amable con ellos. Y yo creo que Pedro está pensando: no, que otra vez a tener que lavar. Pero toda la mirada de la gente así en Pedro, porque tenía fama de mala clase. Ahora Pedro nos va a dejar aquí tirados, ese gruñón no le va a prestar la barca al maestro. Entonces, ¿qué más le queda a Pedro? Pues sí, tome la barca y predique. Ay, Jesús tomó la barca, la gente feliz, seguramente aplaudieron a Pedro. Pedro ni sonrió. Creo que su carácter en ese momento no le daba para sacarle sonrisas. Y de pronto, en algún momento, Jesús para de predicar y le da una orden a Pedro que va a cambiar su vida para siempre. Pero depende de la decisión que él tome. Lucas 5:4. Pedro, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Para mí esto fue lo que pasó por la mente de Pedro. Estoy reventado, maestro, tengo sueño, tengo mal genio, ya no me pidas más cosas. ¿Cuántos saben que una pasión lo puede enojar a uno? ¿Cuántos son apasionados por su esposa, por su esposo? ¿Cuántos son apasionados por el fútbol? ¿Eso los enoja o no? Las pasiones a veces lo enojan a uno. ¿Sí o no? Yo creo que Pedro estaba molesto. Hace poco estaba que tiraba la toalla con una pasión profunda que Dios ha puesto en mi corazón, pero me sentía desilusionado, me sentía cansado. Y un día me levanté a hacer un devocional y literalmente sentí que Dios habló a mi corazón y me dijo: Juangui, echa la red otra vez. ¿Cuántos en algún momento se han sentido a punto de tirar la toalla? No más. Yo no voy con esto más. Y quizás el Señor Jesús en esta mañana te está diciendo: boga mar adentro y una vez más. Porque puede ser que estemos a un solo lance de ver un milagro. Estoy seguro que Pedro no tenía fe para tirar la red otra vez. Y Pedro se distingue por ser muy honesto. Entonces le dice: maestro, toda la noche le hemos dado a eso. Pero si usted lo dice, no por fe ni porque tenga esperanza, solo por obediencia. Y seguro con rabia tiró la red, ya lavada. Y solamente mirando a Jesús como para decir, seguro susurrando: usted no sabe de pesca. Y de pronto, ¡pah!, la red se templó. ¿Qué pudo pensar Pedro? Se enredó. Ahora va a romper. Pero de pronto empezó a ver movimiento y peces saltar. Y le cambió el rostro.
Y dice que eran tantos los peces que la red se iba a romper. Y que tuvieron que llamar otras barcas. Y cuando compartieron toda la bendición con otras barcas, que todas estaban a punto de hundirse. ¿Se imagina cuánto sacaron? Porque un paso de obediencia puede llevarse la desilusión, el cansancio, el fracaso y convertirse en bendición en un solo instante. Solo un paso de obediencia. Solo un paso de creerle al Señor, aún en el momento de mayor frustración y cansancio con algunas cosas. Eso fue lo que ocurrió. La obediencia de Pedro produjo un cambio en un solo segundo. Ahora, esto también nos enseña una cosa: la bendición que no se comparte puede romper la red o hundir tu barca. Fuimos puestos para ser un canal de la bendición del Señor. Versículo 8. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Mira la honestidad de Pedro. Pedro no es un hombre con máscaras. Pedro es espontáneo. Y aquí la bondad de Dios, mira, fue la bondad de Dios la que guió a Pedro al arrepentimiento. Apártate de mí, yo soy demasiado pecador para estar delante de un hombre tan santo. Entonces Jesús enfoca la pasión que él mismo le daba a Pedro. ¿Cuál era la pasión? Pescar. Y le dice: tranquilo, Pedro, desde ahora pescarás personas. Y eso cambia todo, porque eso es que tu barca deje de ser tu barca y tú se la pongas al Señor. Ahora es tu barca, Señor. Ahora a la pasión de Pedro Jesús le dio una visión eterna. Y todo empezó a cambiar en la vida de Pedro. Entonces, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que hace latir tu corazón? ¿Y qué es a lo que Dios hoy le está dando sentido eterno en tu vida? A eso mismo que Él hace latir en tu corazón. Para mí, yo soy un apasionado por mi familia. Yo cada vez quiero crecer más en ser un mejor esposo y en ser un mejor padre. Pero también soy un apasionado por la iglesia. Yo soy feliz viniendo aquí cada fin de semana. Predicar, enseñar. Mi oración es: Señor, yo no quiero decir lo que ellos quieren escuchar ni lo que yo quiero decir. Yo quiero decir lo que tú quieres decir, Señor. Purifica este filtro, Señor, porque entonces tu palabra va a ser aquello para lo cual es enviada y el respaldo del Espíritu Santo va a venir sobre ella. De lo contrario, y esta pasión despertó en mí hace 20 años que fui a un encuentro. Recuerdo que escribí todo lo que aprendí en ese encuentro y le dije a Dios: Dios, algún día voy a enseñar todo esto. Me apasiona mi país. Me apasiona ese amarillo, azul y rojo. Me llena de muchas alegrías, pero también derramo lágrimas. Y me apasionan los deportistas. Tal vez porque fui un deportista. Pero Dios enfocó esa pasión de ser un deportista dándole una visión de eternidad. Y me apasionan los deportistas y sus familias, porque conozco lo que los demás no conocen. La gente solamente ve en las redes y cree que eso es todo. No conoce sus luchas, sus tristezas, sus depresiones. No conocen cuántos cumpleaños de sus hijos se pierden, cuántos aniversarios pasan de largo. Y a mí me apasiona eso. Y uno tiene que seguir la pasión que Dios ha puesto en su corazón, porque no hay nada como tener éxito en la vida en aquello para lo cual uno fue creado. Hay gente que tiene éxito y que llega a la cima, pero es la cima equivocada. Y a pesar de que es una especie de éxito, se siente un fracaso porque es un éxito en aquello en lo cual Dios no lo llamó. Persigue la pasión que Dios ha puesto en tu corazón sin enojarte con aquellos que no tienen tu misma pasión. Mientras todos tengamos la prioridad del reino, que son las almas, todo suma al reino. ¿Tienes pasión por la gente en la calle? Amén. No te enojes con el que no la tiene y la tiene hacia los empresarios, o el que la tiene hacia los deportistas, o el que la tiene hacia los políticos, o el que la tiene hacia los artistas. Todo suma a la prioridad del reino, que son ¿qué? Las almas. Pero persigue la pasión que Dios ha puesto en tu corazón. Pedro entendió esto y Pedro empezó a caminar con Jesús. Recibía las enseñanzas directamente del Maestro. Veía los milagros. Veía la bondad, el amor de Dios manifestarse. Y veía cómo cada vez más gente venía y se unía al movimiento.
hasta que Jesús empezó a desvariar y a hablar incoherencias según Pedro. Porque el movimiento tenía que ser para derrocar a Roma. Pero ¿cómo le parece que Jesús se ponía a decir que Él va a morir? Mateo 16, 21. A partir de ese entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles en manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa. ¡Lo matarían! Cuando Pedro escuchó esto, no alcanzó a escuchar el final, pero al tercer día resucitaría. Cuando Pedro escuchó a esto, el primer enemigo de la pasión lo atacó. ¿Sabe cómo se llama? Desilusión. Ese es el primer enemigo de la pasión, el que empieza a menguar la pasión en su vida cuando no sucede lo que usted espera. Cuando usted se casa y su matrimonio no es lo que usted espera. Cuando sus hijos no es lo que usted espera. Cuando su empresa no arranca como usted espera, viene la desilusión y eso empieza a menguar la pasión. La desilusión bien manejada puede ser una puerta a la gloria de Dios, pero la desilusión mal manejada es una puerta a la desesperación. Y cuando uno obra por desesperación, comete demasiados errores. Pedro se desilusionó. Y mire lo que Pedro le dice a Jesús. Escuche bien esto. Mateo 16, versículo 22. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. ¿Te imaginas reprendiendo tú a Dios? Dios, ¿cómo va a hacer eso? Se está equivocado. Pedro comenzó a corregir a Jesús y le dijo: Dios nos libre de eso. Es decir, líbrate de eso tú mismo. Eso jamás te sucederá a ti. ¿Sabe qué estaba diciéndole Pedro? Tú no puedes hacer eso. ¿Cómo vas a salvar la humanidad? Hay que derrocar a Roma. ¿Cómo que salvar la humanidad? Wow. Jesús, yo creo que ni dejó terminar a Pedro. Y mira lo que le respondió. Versículo 23. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ver las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Familia, si la noticia de la muerte desilusionó a Pedro, no me imagino cuando escuchó que él era Satanás y que no veía las cosas desde el punto de vista del reino, sino desde el punto de vista humano, y que era una piedra de tropiezo. ¿Cómo crees que quedó Pedro? Ya no solamente estaba desilusionado porque lo que él esperaba no se iba a cumplir, ya estaba desilusionado porque Jesús lo trató muy fuerte, y seguramente él entendió y estaba desilusionado por la burrada que cometió. La Biblia no registra cómo quedó el corazón de Pedro, pero para mí es muy posible de que todo eso siguió resonando en la mente de Pedro por largo tiempo. Jesús vuelve a anunciar su muerte y ya Pedro no dice ni ya no digo nada, mejor me quedo callado. Ahí con eso en su mente y en su corazón. Entonces Jesús los invita a cenar a todos, lo que conocemos como la última cena. Cómo es de rico estar cenando con amigos, ¿no? Y compartir, y el chiste va, y el chiste viene, y un plato va, y un plato viene, y están ahí en la última cena todos, en una amistad tan tremenda. Y Juan dice: hey, no hay postre. Y sí, ya viene. Y Judas está haciendo la cuenta para dividirla, a ver cuánto le toca a cada uno pagar. Y de pronto Mateo dice: ya viene el café. Y todo está muy bien, hasta que Jesús dice: sí, amigos, y aquí entre nosotros hay uno que es un traicionero. Y todo cambió. La risa se fue, los rostros empezaron a sentirse asustados. Y permítame especular un poquito. Yo creo que Pedro dijo: ay, yo creo que soy yo. Si él me llamó Satanás, tiene que ser que soy yo. Y empezaron a murmurar: ¿quién será capaz de hacer eso? No creo que nadie sea capaz de hacer eso. Pero todos tienen dudas: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y entonces Pedro llega y mira a Juan, que está recostado en el pecho del maestro, y le dice: Juanchi, pregúntale quién es. Y entonces Jesús señala a Judas y Pedro descansó. Yo sí decía que ese Judas tenía algo raro, hermano. Terminó la cena y Jesús llama a Pedro aparte y le dice: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que no falte tu fe. Y yo creo que Pedro pensó: pero ¿cómo que rogaste? ¿Por qué no lo paraste? Pero no puede decir nada porque acuérdate que Pedro viene
viene de cometer una burrada, ¿cierto? Entonces lo que Pedro dice, no le hace, si tengo que ir a la cárcel por ti, si tengo que morir por ti, lo haré. Y Jesús lo mira y le dice, Pedro, esta noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces que me conoces. ¡Qué día el de Pedro! ¿Cuántos quieren tener un día así? A las 5 de la tarde alguien dijo, es que amén. Yo estaba más desconcentrado en la prédica. Ahí uno se da cuenta si están poniendo atención o no. Pedro quedó tan desanimado que Jesús le dice, venga Pedro, más bien vámonos a orar. Y se lo lleva para el huerto. Pero ¿cuántos hemos hecho determinaciones? Yo no voy a gritar más. Y a las 3 horas, ¡ah! A partir de este momento no voy a ser más un hombre celoso, una mujer celosa. Y al otro día, ¿con quién estás hablando? Yo no voy a decir más palabras groseras. Y de pronto tengo un amigo con el que me encanta estar porque está en ese proceso de no decir más palabras groseras. Entonces le cobro 50,000 por cada palabra, que me vengo luqueado cada que estoy con él. No, mentira. Pero a veces hacemos determinaciones y de una las rompemos. ¿Sabes por qué? Porque estamos confiando demasiado en nuestra fuerza en vez de descansar en las fuerzas del Señor. Es gracia. Entonces Jesús ve a Pedro, lo desanimado, le dice, Pedro, ¿sabes qué? Venga, vámonos a orar al huerto. Y se van a orar al huerto y Pedro lo quedó dormido. Y llegó Judas con una turba religiosa. Y cuando llegó Judas con la turba religiosa, todos se levantaron, ahí sí, porque ya la cosa cambió y les activó como toda la energía. Y Judas, usted sabe que viene y señala a Jesús dándole un beso en la mejilla. Un beso era como un saludo tan fraternal, que por eso era alta traición lo que Judas estaba haciendo. Pero Pedro dijo, aquí fue la oportunidad. Maestro, usted sabe que estoy contigo y por ti, lo que es con usted es conmigo. Y sacó la espada y páquete. Le mochó la oreja, ¿a quién? Malco, el siervo del sumo sacerdote. ¿Y sabe cómo se llama eso? Intento de homicidio. Y yo creo que Pedro reaccionó. La oreja, era de noche, todo el mundo buscando esa oreja. La oreja que el maestro la pega, la oreja que el maestro la pega. Hasta que la encontraron, se la pasan al maestro y páquete. Mira la gracia en 2 direcciones. Un hombre que no tenía la oreja, ahora tiene oreja. Y Jesús destruyó toda la evidencia en contra de Pedro. Eso es gracia. Pero yo creo que Malco todavía estaba como que, no, la tengo, no la tengo, la tengo. Dijo, no, yo le voy a poner la denuncia. Y va donde el juez y le dice, mire, Pedro me mochó una oreja. Y el juez lo mire, tiene las 2. ¿Y cuál le mochó? La derecha, porque él todavía se ve sangre en la mano, en el cuello. Mi hijo, vaya, duerma un rato. Caso cerrado. Algunos se rieron, muchos ven caso cerrado acá. Jesús es llevado preso y todos los discípulos huyeron. Y el segundo enemigo de la pasión atacó. ¿Sabe cómo se llama? Fracaso. Yo creo que Pedro no solamente sentía que hubo un fracaso, Pedro se sentía un fracasado. Lucas 22 dice que entonces lo arrestaron, lo llevaron al sumo sacerdote y Pedro lo empezó a seguir de lejos. Y cuando uno empieza a seguir a Jesús de lejos, eso es lo que hace el fracaso. El fracaso te aísla. Hay gente que tuvo un fracaso en su matrimonio, no volvió a la iglesia. Tuvo una caída moral, no volvieron. Porque el enemigo hace eso, usa el fracaso para aislarte. Y uno empieza a huir y uno empieza a seguir a Jesús de lejos. Se pierde la intimidad, no vuelve al grupo. Y el Pedro que no pudo quedarse despierto orando, ahora está toda una noche y una madrugada en vela porque no es capaz de dormir. De alguna forma quiere corregir su fracaso. Y está siguiendo al maestro y mira lo que ocurre. Cuando el fracaso no es bien manejado, el miedo llega. Entonces usted empieza a decir, uy no, y si vuelvo e intento y me quiebro, no. Y si vuelvo y fallo otra vez en esta relación. Cuando el fracaso no es bien manejado, da lugar al temor. Ese es el tercer enemigo de la pasión.
Versículo 55 de Lucas 22, los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. ¿Cuántos saben que cuando alguien lo mira a uno fijamente, y si es el papá, dígame si usted hizo eso o no? Uno no es capaz de quitar la mirada. Jesús dijo que los ojos son la lámpara del cuerpo. Si uno mira profundamente a los ojos, puede llegar a ver algo del alma. Yo recuerdo la primera vez que me iba a subir a este púlpito hace 20 años era dar un testimonio. Y yo venía más contento, había preparado todo y venía corriendo aquí. Y antes de subir aquí, sentí una mano que me agarró así, ¡pa! Y volteé y era la pastora Katy. Y me miró hacia los ojos. Y esos ojos azules profundos. Y me dijo que lo que vayas a decir allá sea lo que vives. Y me tocó cambiar la mitad del testimonio. Esa mujer miró a Pedro así. Yo me imagino que Pedro empezó a llenarse de temor. Y le dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Versículo 57, pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Porque el miedo lo llevó a negar a Jesús. Ahora, el miedo que este hombre tenía era de ir preso y de morir. Muchas veces nosotros negamos a Jesús porque, ay, qué pena, se van a burlar de mí. Es que usted es cristiano. Es que usted va a esa iglesia. Usted es de los que le da la plática al pastor. Yo no, yo de vez en cuando, solo porque estoy conquistando una amiga que le gusta ir allá. Y por la burla, la crítica, uno muchas veces niega al Señor. Es fácil decir y criticar a Pedro, ¿cómo hace eso? Cuando uno es el que está en la situación. Pedro negó 3 veces al Señor. Y entonces inmediatamente el gallo cantó, versículo 61. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Familia, si la mirada de la criada puso a Pedro así, imagínate cuando fue Jesús el que lo miró. Pero la mirada de Jesús no era una mirada de condenación. La mirada de Jesús era una mirada de amor. Yo creo que con sus ojos Jesús le estaba diciendo, Pedro, antes de que fallaras yo te había perdonado. Y recuerda que estoy orando para que tu fe no te falte y tú puedas ayudar a tus hermanos. Yo creo que Pedro era tan apasionado por Jesús que prefería arriesgarse ante las oportunidades que no hacer nada para no fallar. La palabra amargamente, que dice que Pedro lloró amargamente, es una semana que hablé de la amargura. Amargamente viene de amargura. Es decir, que Pedro sintió como que le hubieran atravesado su corazón con una lanza violentamente. Eso muestra que Pedro realmente estaba arrepentido. Lloró por haberle fallado, no solamente como discípulo, sino como amigo, porque Jesús le dijo, ahora ya no te va a llamar siervo, sino amigo. Yo creo que eso lo bajoneó muchísimo. Y Pedro se arrepintió, pero no se levantó. ¿Sabe por qué? Porque el cuarto enemigo, el que le da la estocada final a la pasión, lo atacó, se llama condenación. Son los 4 enemigos de la pasión. La condenación nos lleva a vivir en vergüenza y a descalificarnos. Juan 21, versículo 3 dice, Simón Pedro dijo, me voy a pescar. ¿Qué hizo? Volvió atrás. Y no solamente eso, nosotros también vamos, dijeron los demás. Se fueron con él. Así que salieron de la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Y uno se pregunta, ¿por qué si Pedro se arrepintió, no se levantó? Y es más, ¿por qué no solo no se levantó, sino que volvió atrás a su antigua labor? Mire, muchos tenemos la teología correcta. Si nos arrepentimos, Dios es fiel y justo para perdonarnos, ¿cierto? Y no solo perdonarnos, sino limpiarnos. Y dice también que Él toma nuestros pecados y los tira al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Y tenemos esa teología correcta, pero nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Y ahí fue donde se quedó Pedro. Sobre todo cuando las fallas, cuando los fracasos son reiterativos, son en la misma cosa. Y uno empieza a descalificarse y a llenarse de vergüenza. Entonces cada vez esos pensamientos están aquí, atormentándome. Y a los pensamientos se le suma la voz del enemigo, que es el acusador de los hermanos.
Esos pensamientos de las fallas, esos pensamientos de los pecados, unidos a la voz de condenación del enemigo, es lo que hace que uno no pueda avanzar. Es lo que hace que, a pesar de que uno sabe que Dios lo ha perdonado, uno no sale de ese hueco y se estanca, y muchos vuelven atrás. Avergonzados y descalificados. El psicólogo y médico ruso Iván Pavlov hizo un experimento con perros. Saben que los perros salivan cuando ven la comida, ¿cierto? Él quería ver si la salivación de los perros se podía causar a partir de un estímulo diferente que la comida. Entonces condicionó los perros tocando una campana antes de comer. A lo último, el resultado fue que así no hubiese comida, él tocaba la campana y los perros salivaban. Llamó a eso un reflejo condicionado. Diga conmigo, reflejo condicionado. Ejemplo, si yo escucho un tango, inmediatamente mi abuelo viene a la mente. Es un reflejo condicionado. Hace unos años estaba pasando por la seguridad en un aeropuerto en los Estados Unidos y me hicieron pasar 3 veces por el escáner. Y en las 3 veces me decía, ¿qué tiene atrás? Y yo, pues lo que todo el mundo tiene atrás. Yo me tocaba, el pañuelo. Y de un momento a otro me toqué y tenía un bulto acá. Y yo me asusté y me angustié mucho. Y llamaron más policías. Y yo dije, me van a llevar para algún cuarto. Yo no me dejo llevar. Metí la mano y saqué. Y yo no sé cómo llegaron unos calzoncillos ahí, pero ahí estaba. ¿Usted sabe lo que yo hago ya que voy, cada que voy a pasar por un escáner? Yo inmediatamente hago esto. Es un reflejo condicionado. ¿Qué podía sentir Pedro cada que cantaba un gallo? Culpa, condenación. Y donde él estaba, en el antiguo Mediterráneo, los gallos cantaban. Quizás para alguien que siempre ha vivido en la ciudad no es muy diciente el ejemplo, pero para los que hemos vivido en el pueblo, los que somos del campo, mi abuelo era el hombre de las 3G, un ganador, un trabajador incansable, ganadero y gallero. Y lo primero que yo escuchaba en la mañana eran los gallos de don Guillermo, como llamaba mi abuelo. Los gallos de mi abuelo eran para nosotros el árbol del conocimiento del bien y del mal. El que tocaba esos gallos salía del Edén. Y cuando no lo despertaban los gallos a uno, era mi tío, curiosamente llama Pedro, que empezaba a llamar las vacas por nombre. A mí eso me impactaba. Había una que era blanca y como con la cara empantanada y se llamaba Carisucia y empezaba Carisucia, 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 Carisucia. Y esa bendita vaca bajaba desde el morro. Entonces yo salía en la madrugada con mi pocillito de café a meterlo debajo de la vaca. Y mi tío ordeñando y yo, café con leche instantánea. Estoy vivo de milagro porque lo que eso producía en el estómago. La tradición era que cada que nacía un bebé en la casa había que llevarlo, ponerlo debajo de la vaca. Porque mi abuela decía que la leche iba a poner hermosa la piel. Mis hijas no me dejaron mostrar esa foto. Pero ellas dos están ahí debajo de la vaca. Cuando yo escucho un gallo, cuando yo veo una vaca, para mí son hermosos recuerdos. Pero puede ser que para alguien no. Para Pedro, escuchar un gallo cantar era condenación. Era sentirse descalificado. Y eso le encanta al diablo. ¿Sabe por qué? Porque apaga la pasión, porque nos lleva a vivir vidas mediocres, porque minimiza nuestros sueños, minimiza nuestras oraciones y nos da una imagen patética de nosotros mismos. Eso es lo que quiere el diablo, que cada mañana tú no te levantes como un ganador y puedas ver la gracia y la grandeza que Dios puso en ti, sino que te levantes como alguien que es mínimo, como alguien que no tiene sueños, como alguien que no es capaz de alcanzar cosas grandes, como alguien que no tiene futuro. Eso fue lo que hizo el diablo, usar la condenación para apagar la pasión. Y Pedro volvió atrás. Y recuerde, volvió atrás, se llevó otros con él y no habían pescado absolutamente nada en toda la noche. Entonces apareció Jesús. Qué curioso, casi el mismo relato. Y les dice: hijitos, echen la red a la derecha. Y la echaron y dice que la red se templó otra vez. 153 peces grandes. Entonces Juan se dio cuenta de que era el Señor y le dice: Pedro, es el Señor. Y llevaron las barcas a tierra y Jesús toma un pescado y les hace el desayuno. ¿Cuántos quieren que Jesús les haga el desayuno?
Pero después de que les hace el desayuno, voltea a mirar a Pedro. Es la tercera vez que se ha parecido a ellos después de la resurrección. Y voltea a mirar a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces. Qué curioso, ¿no? 3 veces, las mismas 3 veces que él lo negó. Póngase de pie por un momento. Escuche esto. Porque hasta hoy el diablo lo condenó. Hasta hoy. Escuche esto. Haga de cuenta que usted está en un estadio y hizo el gol de su vida. Y entonces usted quiere escuchar a toda la tribuna y se va a poner la mano así en las orejas. Hágale pues, para que esté concentrado. Versículo 4 de Lucas 21. Al amanecer Jesús se apareció en la playa. ¿Cuándo? Diga conmigo: al amanecer. Otra vez, al amanecer. ¿A qué horas cantan los gallos? Estoy casi seguro que a la tercera vez que le preguntó si lo amaba, un gallo cantó. Y en ese momento la culpa se fue, porque ya no era un recuerdo de cómo había fallado, sino como Jesús vino, lo amó, lo perdonó y lo comisionó nuevamente, avivando la pasión en su corazón. Jesús cambió ese reflejo condicionado en Pedro, y Jesús quiere cambiar todas esas malas experiencias, esos fracasos, esas desilusiones, esos miedos, para avivar la pasión que Él puso en ti. ¿Qué aviva la pasión? El amor. La pasión viene del amor. ¿Dónde restauró Jesús a Pedro? En el amor. Sé que no me amas aún como yo te amo, que fui a la cruz, pero vas a llegar a amarme de esa manera. Porque mi amor por ti, Pedro, no va a dejar de perseguirte. Mi amor es inmenso, es incontrolable. Te perseguiré a donde vayas. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén?